Rachel Siani nació el 18 de abril de 1978. Tenía tan solo 21 años en el momento de T. En ese momento, iba a la universidad en el condado de Bucks, Pensilvania. Estaba estudiando psicología y quería ayudar a la gente. Rachel trabajaba por las noches en el Divas International Gentlemen's Club bajo el nombre de Roxanne, para pagar las facturas de la universidad. Si bien su familia no aprobaba su trabajo, Rachel les dijo que era solo temporal. El 1 de abril del 2000, un conductor de quad estaba dando un paseo cuando se encontró con algo. Era el cuerpo de una mujer joven debajo de un puente en Marlinton Township, Nueva Jersey, a unos 5 kilómetros del club donde trabajaba. La mujer fue descrita como de entre 20 y 30 años y que llevaba un collar de mariposas. La policía publicó una descripción de la joven. Un exnovio de Rachel se puso en contacto con ellos y les dijo que el collar pertenecía a Rachel Siani. Habían encontrado a Rachel vestida con un suéter blanco, vaqueros y calcetines limpios. Tenía algo de sangre en un lado de la cara y tenía 2 uñas rotas por intentar defenderse. El médico forense dictaminó que la causa de la muerte de Rachel fue un traumatismo por un fuerte golpe. Una hemorragia interna llevó a los forenses a creer que Rachel estaba viva al caer del puente. Al principio, la policía pensó que se trataba de una operación. Sin embargo, se encontraron fibras blancas del suéter de Rachel en el puentel. La sangre de Rachel también se encontró en la parte exterior del puente. Sus calcetines estaban limpios, lo cual era inusual porque había muchos escombros en el suelo. La policía sabía que habían llevado a Rachel y la arrojaron al suelo. La policía habló con otras bailarinas del club. Descubrieron que un ex cocinero llamado Jason se había enamorado de Rachel. Lo habían despedido apenas un mes antes debido a este enamoramiento. Jason finalmente fue descartado como sospechoso. La siguiente pista vino de una de las amigas de Rachel. Esta amiga había estado hablando con Rachel fuera del club la noche de su boda. La amiga dijo que estaban hablando tranquilas cuando un hombre borracho volvió al club y empezó a golpear las puertas. Un oficial de policía estaba en el área, pero el gerente del club le dijo que todo estaba bien, que ese hombre era un cliente habitual del club llamado John Jack Denofa. John era un hombre de negocios casado y un habitual del Divas los martes por la noche. La bailarina favorita de John era Rachel y, a menudo, le pagaba para que simplemente se sentara y hablara con él. Rachel pensó que era inofensivo y que simplemente era un hombre solitario. Rachel incluso se ofreció a acompañar a John al motel de al lado. La noche en que John se registró en la habitación 223. El recepcionista del hotel le dijo a la policía que vieron a Rachel acompañar a John a su habitación, pero nunca la vieron salir. La policía llevó a John para interrogarlo. Este dijo que vio a Rachel por última vez las primeras horas de la mañana del 29 de marzo, pero que ella nunca entró en su habitación de hotel. Esta no era la primera vez que John se hospedaba en este motel. Antes ya había sido arrestado por conducir bajo los efectos del alcohol, y a menudo se quedaba en el motel cuando bebía demasiado. 4 días después de que John se quedara en la habitación 223, la policía fue a registrar la habitación. La habitación ya había sido limpiada varias veces. Sin embargo, a pesar de haber limpiado la habitación, la policía encontró algunas fibras blancas y una pequeña cantidad de sangre en la ducha. Se analizaron las fibras y la sangre, pero las fibras no coincidían con las del suéter de Rachel. La muestra de sangre era demasiado pequeño y no se pudo detectar el ADN. En la tarjeta de registro de John del motel, figuraba su camioneta Dodge roja de 1996. La policía tenía el presentimiento de que si John era el asesino, aparecería en las imágenes de vigilancia del puente. Tenían razón. Sobre las 3:13 de la mañana, se vio un camión rojo pasando por el peaje. Había algo en la parte de atrás de la camioneta. Parecía Rachel con la ropa con la que la encontraron. Unos 25 minutos más tarde, la camioneta regresa al motel sin nada en la parte de atrás. La policía no pudo ver la matrícula, pero tenía motivos suficientes para registrar la camioneta. Claramente la camioneta había sido limpiada,
pero la policía encontró sangre en el revestimiento de plástico de la parte trasera de la camioneta. La sangre era de Rachel. La policía también pudo encontrar sangre de Rachel en la acera, debajo de la habitación 223. Hablaron con el huésped que se había alojado justo debajo de la habitación de John la noche del 29 de marzo. El huésped dijo que escuchó un fuerte golpe proveniente del exterior en medio de la noche, pero no se levantó para investigar. Se cree que escuchó a Rachel golpear el pavimento. Se cree que John fue al club para realizar su rutina habitual de los martes por la noche. Se emborrachó y regresó al club después del cierre. Rachel estaba fuera del club y se ofreció a acompañar a John hasta su motel. Mientras estaban en el motel, John tal vez se le insinuó, a lo que ella se negó. Luego, enfadado, John extrajo a Rachel y la dejó inconsciente, la puso sobre el toldo de la ventana pensando que estaba harta. Pero se cayó. Cuando ella cayó, Jack salió y la subió a su camioneta. Luego llevó a Rachel al puente y la tiró, pensando que todos pensarían que fue un show. En noviembre de 2002, John Jack Denofa fue declarado culpable de nato en primer grado. Fue sentenciado a entre 30 años y cadena perpetua. John ha mantenido su inocencia y dijo que alguien más podría haber cogido las llaves de su coche y cometido el acto. Saludos a todos los apasionados de la lucha libre. En este episodio, nos sumergiremos en la vida de Chris Benoit, un luchador cuya carrera estuvo marcada por el talento inigualable y los eventos trágicos que sacudieron al mundo en 2007. Desde sus primeros días en Montreal hasta su ascenso en la World Championship Wrestling, WCW, y su posterior éxito en la World Wrestling Federation, WWF, ahora WWE, exploraremos los momentos clave que definieron la carrera de Benoit. Chris Benoit nació el 21 de mayo de 1967 en Montreal, Quebec, y desde joven mostró un interés innato por la lucha libre, inspirado por las leyendas del ring. Sus primeros pasos en la lucha los dio en la Stuart Stampede Wrestling en Calgary, donde pulió su estilo técnico y atlético. Este periodo formativo marcó el comienzo de una carrera que lo llevaría a convertirse en uno de los luchadores más respetados y admirados en la industria. En la década de 1990, Chris Benoit dio el salto a la World Championship Wrestling, WCW, donde rápidamente se destacó como un luchador técnico y agresivo. Su membresía en los Cuatro Jinetes y la posterior conquista del Campeonato Mundial de Peso Pesado en 2000, consolidaron su estatus como una fuerza dominante en la lucha libre. Sin embargo, a pesar de sus logros en el ring, la frustración de Benoit con la dirección creativa de la WCW lo llevó a buscar nuevas oportunidades. El cambio de Benoit a la World Wrestling Federation, WWF, en 2000 marcó un nuevo capítulo en su carrera. Este cambio estratégico allanó el camino para algunos de los momentos más destacados de su carrera, incluyendo su participación en la marca SmackDown y su eventual victoria en WrestleMania 20. El nuevo milenio vio a Chris Benoit unirse a la World Wrestling Federation, WWF, luego WWE, donde su llegada fue recibida con gran anticipación. Benoit rápidamente se convirtió en una figura principal en la empresa y participó en rivalidades memorables, destacando su victoria en WrestleMania 20, en 2004. Esta lucha de tres esquinas contra Triple H y Shawn Michaels culminó con Benoit levantando el campeonato mundial de peso pesado en un momento emotivo y trascendental en la historia de la lucha libre. La mañana del 25 de junio de 2007, el mundo de la lucha libre se estremeció ante la noticia del fallecimiento de Chris Benoit en su hogar en Fayetteville, Georgia. Las autoridades descubrieron que Benoit había perpetrado un trágico acto, tomando la vida de su esposa Nancy y su hijo Daniel. Este oscuro giro de los acontecimientos dejó a la comunidad de la lucha libre en estado de shock, buscando respuestas y reflexionando sobre la complejidad de la vida personal de los luchadores. Las investigaciones subsiguientes revelaron detalles perturbadores sobre la salud mental de Benoit, incluyendo la presencia de síntomas asociados con el síndrome de encefalopatía traumática crónica, CTE. Este descubrimiento planteó preguntas fundamentales sobre la relación entre las lesiones en la cabeza sufridas en el ring y la salud mental de los luchadores. Las investigaciones posteriores al trágico evento de 2007 arrojaron luz sobre los desafíos que enfrentó Chris Benoit en términos de salud mental y física.
Los informes médicos confirmaron la presencia de CTE en su cerebro, una condición asociada con lesiones cerebrales traumáticas repetitivas. Este hallazgo provocó un debate más amplio sobre la seguridad y el bienestar de los luchadores profesionales, llevando a la industria de la lucha libre a revisar y fortalecer sus políticas y protocolos de salud. La tragedia de Chris Benoit dejó una marca indeleble en la lucha libre, generando discusiones sobre la necesidad de cuidar la salud de los luchadores y la importancia de la conciencia sobre las lesiones cerebrales en deportes de contacto. La tragedia de Chris Benoit tuvo consecuencias duraderas en la industria de la lucha libre. La WWE implementó cambios significativos en sus políticas de bienestar, aumentando los exámenes médicos y fortaleciendo los protocolos de seguridad para salvaguardar la salud física y mental de sus luchadores. Este evento trágico no solo dejó una profunda huella en la historia de la lucha libre, sino que también actuó como catalizador para un cambio positivo en la atención y el cuidado de los atletas dentro de la industria. En conclusión, la vida y carrera de Chris Benoit son un relato complejo de éxito en el ring y desafíos personales fuera de él. Su legado sigue generando preguntas difíciles sobre la relación entre las lesiones en la lucha libre y la salud mental. La tragedia de Benoit ha influido directamente en las políticas de bienestar de la industria, recordándonos la importancia de proteger la salud y el bienestar de los luchadores. En memoria de Chris Benoit, la lucha libre ha aprendido lecciones cruciales y continúa evolucionando para garantizar un ambiente más seguro y saludable para sus participantes. 4 de junio de 2010, Portland, Oregón. Terry Horman llevó a su hijastro de 7 años Kyron Horman a la escuela primaria Skyline. Ese día era la feria de ciencias. Y también el último día en el que Kyron fue visto. Según Terry, lo vio entrar y después se fue al supermercado a hacer unos recados. Sin embargo, nadie lo vio en el colegio y ese día le pusieron falta. Terry y su marido, Kane, se dirigieron con su hija Kiara a la parada de autobús para encontrarse con Kyron. El conductor les dijo que el niño no había subido al autobús y que llamaran a la escuela para preguntar por su paradero. Terry lo hizo, pero la secretaria del colegio le informó de que, por lo que sabían allí, Kyron no había ido al colegio desde primera hora de ese día y que, por lo tanto, se le había marcado como ausente. Al darse cuenta de que el chico había desaparecido, la secretaria llamó al 911. Las labores de búsqueda de Kyron fueron exhaustivas y se centraron principalmente en un radio de 3,2 kilómetros alrededor del colegio y en Sauvie Island, a unos 9,7 kilómetros de distancia. Las fuerzas del orden no revelaron los motivos por los que buscaron en la zona en la que lo hicieron. El 9 de junio de 2010, la familia Horman, que inicialmente se había negado a hablar con los medios de comunicación, emitió el siguiente comunicado. A la familia de Kyron le gustaría dar las gracias a la gente por el apoyo y el interés en encontrar a su hijo. Las muestras de apoyo y los continuos esfuerzos refuerzan su esperanza. Necesitamos que la gente siga ayudándonos en nuestro objetivo. Por favor, busquen en sus propiedades, coches, edificios, cobertizos. También consulte con vecinos y amigos que puedan estar de vacaciones o que puedan necesitar ayuda en la búsqueda. Hay muchos recursos aquí para ayudarle a buscar, así que por favor no se detenga. Obviamente es un momento difícil y quieren hablar con el público para que puedan escucharlo de boca de la familia de Kyron mientras se reúnen para compartir su mensaje. Su objetivo es mantener el foco en Kyron y no en otra cosa. El 12 de junio, unos 300 rescatistas entrenados estaban sobre el terreno buscando en zonas boscosas cercanas a la escuela. La búsqueda de Kyron, que duró 10 días, fue la mayor de la historia de Oregón. A finales de junio de 2010, en medio de la búsqueda, los investigadores informaron a Kane de que Terry había ofrecido al paisajista de la familia, Rodolfo Sánchez, mucho dinero para desvivir a su marido. Sánchez declaró que Terry se había puesto en contacto con él para que le ayudara a desvivir a su marido en enero de 2010, 5 meses antes de la desaparición de Kyron. En su propia declaración, Terry negó la acusación. Sin embargo, los investigadores no encontraron pruebas de esto y no la pudieron detener. El 28 de junio, Kane solicitó el divorcio y obtuvo una orden de alejamiento contra Terry. Durante este tiempo, Terry no superó 2 pruebas del polígrafo en relación con la desaparición de Kyron. En agosto de 2010,
Se anunció que las fuerzas del orden estaban buscando a una persona que supuestamente habían visto dos testigos, sentada en el interior de la camioneta de Terry en el exterior de la escuela el día de la desaparición. El día de la desaparición de Kyron, Didi Spitzer, una amiga de Terry, abandonó abruptamente su trabajo de jardinería para un propietario en Germantown Road, en el noroeste de Portland, alrededor de las 11:30 de la mañana, y regresó 90 minutos más tarde. También habría ayudado a Terry a comprar un teléfono móvil imposible de rastrear. En diciembre de 2010, The Oregonian informó de que el gran jurado aún no había aportado pruebas convincentes que permitieran una posible acusación. El 29 de noviembre de 2010, los esfuerzos de búsqueda en el caso de Kyron habían costado aproximadamente $1,4 millones, según los comisionados del condado, y habían arrojado 4.257 pistas. En mayo de 2017, la estación KGW de Portland informó que un panel secreto del gran jurado continuaba escuchando evidencia en la desaparición de Kyron, y que se había reunido en múltiples ocasiones. Durante el informe, el caso se describió como aún activo y en curso. 2 meses después, en julio de 2017, las fuerzas del orden llevaron a cabo más búsquedas a lo largo de Skyline Boulevard, pero las búsquedas no dieron resultados. En junio de 2018, Ion, la madre de Kyron, publicó en la página oficial de Facebook Find Kyron Horman, estad atentos. Se avecina algo grande, os lo prometo. A día de hoy, sigue sin saberse qué pasó, ni dónde está Kyron. Juana Barraza Samperio nació el 27 de diciembre de 1957 en el municipio de Pazoyucan, Hidalgo, México, siendo hija de Trinidad Barraza Ávila y Justa Samperio. Su madre era alcohólica, y en una reunión con otras personas, a cambio de un paquete de cervezas, esta accedió a que un hombre se llevara a su hija para que tuviera relaciones con ella. Samperio quedó embarazada de él, y posteriormente engendró otros 6 hijos. José Enrique Lugo Barraza, su hijo mayor, fue desvivido a los 24 años de edad. La mujer tenía conocimientos en enfermería, y adoraba a la Santa Muerte. Por varios años se pensó que la mujer había sido luchadora profesional, pero después del lanzamiento del documental La Dama del Silencio, el caso Mataviejitas de 2023 producido por Netflix, sus excompañeras luchadoras afirmaron que únicamente era fanática de dicho deporte porque nunca lo practicó profesionalmente. Ese fanatismo la llevó a adoptar el personaje de La Dama del Silencio, y a comprarse un traje de luchadora y un campeonato de lucha libre, esto como un tipo de fantasía deportiva. El primer asesinato atribuido a esta mujer fue cometido a finales de los años 90, entre 1997 y 1998. Todas las víctimas de la asesina eran ancianas de 60 o más años, quienes en su mayoría vivían solas y solían ser engañadas con la historia de que serían apoyadas con una ayuda económica que el entonces gobierno les brindaría. Sus asesinatos eran provocados por golpes, heridas de armas punzocortantes o estrangulación, con robos materiales a las víctimas inmediatamente después de ser asesinadas. En el transcurso de las actividades criminales de las autoridades policíacas fueron duramente criticadas por los medios de comunicación puesto que, todavía a finales del 2005, asumían un sensacionalismo mediático respecto a un asesino en serie. Asimismo, se criticó el hecho de que el asesino era buscado, tal vez inútilmente, entre las y /diagonal otra vez de la Ciudad de México. Entonces, la policía suponía, debido a reportes de testigos, que se trataba de un hombre que se vestía de mujer para obtener el acceso a las viviendas de sus víctimas. En alguno de los casos, se reportó que se había visto a una mujer corpulenta vestida con una blusa roja. La búsqueda de la fue complicada debido al cúmulo de evidencias contradictorias. En un punto de la investigación, la policía conjeturó que eran 2 asesinos los que podrían estar implicados. También se puso singular atención en la extraña coincidencia de que por lo menos 3 de las víctimas de la poseían una copia de una pintura de 1888 titulada Niño en chaleco rojo, del artista francés Paul Cézanne. Curiosamente, antes de la captura de la presunta asesina, las autoridades mexicanas divulgaban declaraciones de testigos que señalaban que el asesino usaba ropa de mujer para acceder a los apartamentos de las víctimas. En uno de los casos, uno de los testigos observó a una mujer grande con una blusa roja salir del hogar de una de las mujeres asesinadas. Ello fue interesante para los criminólogos, forenses y detectives puesto que había grandes paralelos entre el comportamiento de las Thierry Paulin. Bajo ese contexto, se atribuyó al homicida, presumiblemente varón,
La posibilidad de una doble personalidad. Otra observación interesante hecha por los investigadores fue la extraña coincidencia de que algunas de las víctimas eran de origen español. El 25 de enero de 2006, fue arrestada al intentar huir de la casa de su última víctima, Ana María de los Reyes Alfaro, de 89 años de edad, a quien estranguló con un estetoscopio. Tras su captura, se dio a conocer que la persona que cometía los crímenes era una mujer, y no un hombre, como se tenía pensado. La detenida fue Juana Barraza Samperio, de entonces 48 años, una exluchadora profesional. Los testigos de anteriores escenas del crimen habían descrito a una mujer, de apariencia masculina, lo que había dado pie a la búsqueda inicial de un... Barraza se asemejaba bastante a un modelo de arcilla que describía las características faciales del asesino. Persona de cabello tupido, teñido de color rubio y rostro de facciones duras. Al ser detenida portaba un estetoscopio, formas de solicitud de pensión para ancianos y una tarjeta que la identificaba como trabajadora social. Preliminarmente, la policía de la Ciudad de México no pudo detenerla antes, ya que no contaban con huellas dactilares completas que pudieran dar la identidad de la asesina. Al momento de ser capturada, la presunta asesina confesó haber asesinado a la anciana Ana María de los Reyes Alfaro y a otras 3 mujeres, pero negó estar implicada en el resto de los 10 de entre los 40 que se le sospechaban, con que los fiscales la implicaban a través de huellas digitales. Comentó a los reporteros que había visitado la casa de Ana María de los Reyes Alfaro en búsqueda de trabajo, como lavandera, y declaró que sabrían por qué la había asesinado cuando lo leyeran en su declaración ministerial. La mujer admitió haber sido culpable del asesinato de Ana María de los Reyes, y declaró que su motivo para había sido el rencor acumulado hacia su madre, declarando lo siguiente: odiaba a las señoras porque mi mamá me maltrató, me pegaba y siempre me maldecía. Un día me regaló con un señor grande y yo fui a por eso odiaba a las señoras. Yo sé que no es excusa. No merezco perdón ni de Dios ni de nadie, pero ya lo hice. El 31 de marzo de 2008, fue condenada a 759 años de prisión y recluida en la cárcel de Santa Marta Acatitla. Esto con los cargos del asesinato de 16 mujeres y 12 robos. Esta mujer causó un gran impacto en la cultura popular, destacando lo siguiente, entre otros. En 2005, su caso fue dramatizado en la serie antológica Mujer, casos de la vida real con los episodios La enfermera de la muerte y Mataviejitas. En 2006, el escritor Víctor Ronquillo publicó el libro Ruda de Corazón, El blues de la Mataviejitas, el cual es un reportaje novelado que narra los asesinatos de Juana Barraza Samperio. La obra es el resultado de una investigación biográfica que llevó a cabo el autor sobre esta mujer. En el programa La historia detrás del mito de TV Azteca, se realizaron 2 episodios sobre su caso. En 2023, Netflix lanzó un documental sobre su caso, titulado La Dama del Silencio, el caso Mataviejitas, dirigido por María José Cuevas. Francisco Valeriano Flores, de 14 años, su novia Rosario Gallete Muedra, de 15, y su amiga Pilar Ruiz Barriga, también de 15 años, pertenecían a familias humildes y desestructuradas de Benimamet, en Valencia. Frecuentaban el Parque de Camales, en Burjasot, donde se dedicaban a consumir drogas, principalmente a inhalar benzol, conocido como de los pobres, aunque Francisco también había experimentado con la cocaína, y ocasionalmente, con la heroína. El joven contaba con antecedentes penales por pequeños robos y se encontraba internado en el reformatorio de Godella, de donde salía de permiso algunos fines de semana. El padre de Pilar era natural de Catadau, y los adolescentes se habían trasladado allí en varias ocasiones para acampar. El 14 de enero de 1989 los 3 amigos partieron a esa localidad en autobús. Según el testimonio de Antonio Gallete, hermano de Rosario, su padre había discutido con ella ese mismo día porque se había llevado algunas joyas de casa. El 19 de enero un agricultor que se encontraba en la partida de Cuerna, en el término municipal de Macastre, descubrió dentro de su caseta de labranza el cuerpo sin vida de Rosario que yacía sobre una cama, sin aparentes signos de violencia y con la cremallera de los pantalones parcialmente bajada. Tras avisar a la Guardia Civil, el análisis forense descubrió sangre en la zona genital y un líquido blancuzco que aparentaba semen, aunque este extremo nunca fue aclarado cuando la sustancia fue analizada en varios laboratorios. La autopsia no pudo determinar la causa de la muerte, destacando que no se observaban signos de violencia en el cuerpo, por lo que especuló que fue por una sobredosis. El 8 de abril, 77 días después, un agricultor que buscaba espárragos encontraba el cuerpo de Valeriano entre los arbustos en un terraplena,
escasos 400 metros de la casa donde había aparecido Rosario. El cadáver yacía boca abajo, sobre un plástico y junto a una vela partida en dos, idéntica a otras encontradas en la caseta. En las proximidades se halló también un pico con pelos pelirrojos de origen animal adheridos. De nuevo, la autopsia no pudo esclarecer la causa de la muerte. El 26 de mayo de 1989, unos niños que jugaban cerca de un canal de riego en la partida Calauet de Turís, zona de difícil acceso, encontraron el cadáver en descomposición de Pilar. Al contrario que los cuerpos de sus amigos, presentaba evidentes signos de violencia. Le faltaba la mano izquierda y el pie derecho. La autopsia aclaró que el pie había sido seccionado con una motosierra y el rostro presentaba numerosas mutilaciones. El 27 de enero de 1989 una ciudadana había encontrado en la calle Alcácer de Valencia un pie seccionado envuelto en papel de periódico, que los investigadores conectaron sin ningún género de dudas a Pilar. Una fuente anónima afirmó que el 15 de enero se había visto a las chicas en el bar Catadau, situado en la misma población a la que da nombre el establecimiento. Mientras Pilar conversaba con la dueña, Rosario charlaba con un hombre de mediana edad que la invitó a un refresco. La Guardia Civil pudo averiguar la identidad del sospechoso, conocido en el pueblo como Miguelo, de profesión jornalero y carácter solitario. Pese a que en un primer momento se negó a declarar, fue trasladado a la fuerza al juzgado donde reconoció que conocía a los adolescentes, ya que vivían en una casa en ruinas cerca de su domicilio, aunque negó categóricamente que hubiera invitado a nada a las chicas. Sin pruebas concluyentes que lo conectasen al lugar de los hechos, no se procedió a su imputación. El 6 de mayo de 1989, una llamada anónima al teléfono de la alertaba sobre la localización del cadáver de Pilar y denunciaba que el responsable de su muerte era un drogadicto de Valencia conocido como Wichita. Interrogado por la policía, el toxicómano negó toda participación en los hechos, aunque reconoció que conocía Macastre, pero que no había ido a la zona desde 1973. La policía entendió que alguien quería atribuirle el crimen. Sin embargo, no se hizo ninguna investigación sobre el lugar donde se afirmaba que estaba el cuerpo de Pilar. Ante la falta de nuevos datos, la investigación se cerró sin hallar culpables. Probablemente debido a la baja extracción social y condición de toxicómanos de las víctimas. En su momento recibió escasa atención mediática, pero varios años después, los medios de comunicación especularon con una posible relación entre el caso Alcácer y el crimen de Macastre. En ambos casos el número de víctimas y sus edades eran similares y se enfatizó que el pie de Pilar apareció en la calle Alcácer de Valencia el 27 de enero de 1989, exactamente 4 años antes del descubrimiento de los cadáveres de las niñas. Durante el juicio, se le preguntó a Miguel Ricard si tenía relación con el caso y si había sido conducido a la zona por la Guardia Civil durante la búsqueda de Antonio Anglés. Ricard negó vehementemente toda relación con el crimen. También se destacó que el bar de Catadau donde fueron vistas Pilar y Rosario por última vez en 1989, el mismo al que acudió Ricard a comprar bocadillos la noche de los atos en 1992. La historia de Jamie Closs comienza en la tranquila ciudad de Barron, Wisconsin, donde la familia Closs era una parte integral de la comunidad. Jamie, una adolescente de 13 años, llevaba una vida aparentemente normal junto a sus padres, James y Dennis Closs. Esta armonía se rompió de manera abrupta y violenta en la noche del 15 de octubre de 2018, cuando un intruso desconocido ingresó a la casa de los Closs. Lo que siguió sería una pesadilla inimaginable para Jamie y su familia, marcando el comienzo de un caso que conmocionaría a la comunidad y atraería la atención nacional. La aparente normalidad de la vida en Barron se desvaneció esa fatídica noche. La comunidad se vio envuelta en un manto de shock y confusión mientras se desataba una intensa búsqueda de Jamie. Imágenes de la pequeña ciudad contrastan con la creciente ansiedad que se apoderaba de sus residentes. Entrevistas con vecinos y amigos de la familia Closs revelan la angustia y el desconcierto que se apoderaron de la comunidad, sin comprender completamente la magnitud de los horrores que se estaban desarrollando detrás de las puertas cerradas de la casa de los Closs. La desaparición de Jamie trascendió lo local para convertirse en un misterio que mantenía a todos en vilo. La noche del secuestro es una pesadilla que persistirá en la memoria colectiva de Barron. Basado en testimonios y declaraciones oficiales, se recreó la invasión a la casa de los Closs, donde Jamie fue testigo del asesinato de sus padres antes de ser secuestrada.
Ese momento clave establece el tono sombrío para la narrativa y destaca la brutalidad de un crimen que cambiaría para siempre la vida de Jamie y su comunidad. Durante casi 3 meses, la desaparición de Jamie Closs fue un misterio sin resolver que mantuvo a Barron en vilo. La comunidad, junto con las fuerzas del orden, se volcaron en una búsqueda intensiva para encontrar a la joven. Las entrevistas con investigadores revelan la complejidad del caso y la tenacidad con la que trabajaron para descifrar el enigma que rodea la desaparición de la adolescente. La incertidumbre y la ansiedad aumentan mientras la comunidad espera noticias que finalmente llegan en un giro inesperado. El 10 de enero de 2019, después de casi 3 meses de cautiverio, Jamie logra escapar. La joven, retenida en una cabaña aislada, encuentra el coraje para liberarse de sus captores y buscar ayuda. La narrativa se centra en la increíble valentía de Jamie, destacando la fuerza interior que le permitió superar el horror al que fue sometida. Jake Thomas Patterson confesó a la policía que había secuestrado a Jamie Closs y había desvivido a James y Denise Closs. Patterson fue acusado el 14 de enero de 2019 de 2 cargos de homicidio intencionado en primer grado, un cargo de secuestro y un cargo de robo a mano armada, con una fianza fijada en $5 millones en efectivo. El 27 de marzo de 2019, Patterson se declaró culpable de 2 cargos de homicidio intencional en primer grado y un cargo de secuestro. El 24 de mayo de 2019, Patterson fue sentenciado a un máximo de 2 cadenas perpetuas consecutivas en prisión sin posibilidad de libertad condicional por los actos más 40 años adicionales por el secuestro. La policía no creía que Patterson hubiera tenido ningún contacto en las redes sociales con Jamie o su familia, y los familiares de Closs no reconocieron el nombre de Patterson. Patterson dijo a las autoridades que había visto a Closs bajar de un autobús escolar fuera de la residencia familiar un día mientras conducía a casa desde el trabajo en septiembre y declaró que sabía que ella era la niña que quería secuestrar. Mientras estaba en la cárcel en marzo de 2019, Patterson escribió una carta en respuesta a las preguntas que le envió un periodista de una estación de televisión en Minneapolis. Patterson se disculpó por sus crímenes y declaró que fueron cometidos principalmente por impulso, en contraste con los informes de la policía de que Patterson había tomado varias medidas para preparar el crimen. Patterson también declaró en la carta que su intención desde el principio era declararse culpable para evitarle a Jamie y a su familia el trauma del caso teniendo que ir a juicio. En la lectura de cargos de Patterson, su padre le dijo a un periodista que tenía una nota de disculpa que estaba tratando de hacer llegar a Closs. A Patterson también se le considera en riesgo de automorición. En julio de 2019, Patterson fue transferido a una prisión fuera del estado en Nuevo México. Daniel Sancho es un joven de 29 años, hijo de los actores Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo, que había trabajado como chef en varios restaurantes de Madrid y Barcelona. Según sus allegados, era un chico tranquilo, educado y amable, que le gustaba viajar y conocer otras culturas. Sin embargo, algo cambió en su vida cuando conoció a Edwin Arrieta, un cirujano de 32 años que trabajaba en el Hospital Universitario de Bogotá, y que se convirtió en su víctima. El caso de Daniel Sancho se remonta al pasado 2 de agosto de 2023, cuando el cuerpo de Edwin Arrieta fue encontrado deshojado y esparcido por un vertedero y el mar de la isla de Koh Phangan, uno de los destinos turísticos más populares de Tailandia. El principal sospechoso y único detenido por el crimen es Daniel Sancho, que había viajado a Tailandia con una visa de turista. Según la versión de Sancho, ambos se conocieron en un bar de Bangkok y se hicieron amigos. Sancho le invitó a viajar a Koh Phangan para celebrar la fiesta de la luna llena, una de las más famosas del país. Arrieta aceptó y reservó una habitación para 2 en el resort Hyatt Salat Villa. Sin embargo, la familia de Arrieta ha negado que fueran amigos y ha insinuado que pudo haber una motivación económica o sentimental detrás del crimen. Según la confesión de Sancho, el día 2 de agosto, después de comer juntos y dar una vuelta por la isla, ambos regresaron al bungalow número 6 del resort. Allí, Sancho alega que Arrieta intentó abusar sexualmente de él y que se defendió golpeándolo con un cenicero. Luego, huyó con un cuchillo que había comprado el día anterior en un supermercado, junto con otros utensilios de limpieza. Los resultados de la autopsia confirmaron que la causa de la muerte fue una herida profunda en el cuello. Según la policía tailandesa,
Sancho deshizo el cuerpo de Arrieta y se deshizo de las partes en un vertedero de la isla y en el mar, usando un kayak que compró por $1000. Después, asistió a la fiesta de la luna llena con 2 mujeres que había conocido en un bar. Al día siguiente, por insistencia de la hermana de Arrieta, que consiguió localizarlo por Instagram, se acercó a una comisaría de policía a denunciar la desaparición de su compañero. Los cortes y arañazos que tenía en las manos le delataron. Sancho acabó confesando el crimen el sábado, 5 de agosto y fue detenido inmediatamente. El subdirector de la policía de Tailandia, Surachate Akparn, anunció que Sancho será acusado de asesinato premeditado, lo que conlleva la pena de... Según el policía, las pruebas son suficientemente consistentes para demostrar que Sancho planeó el crimen con antelación, ya que compró los instrumentos para deshacerse del cuerpo antes de que ocurriera el hecho. Sin embargo, la defensa de Sancho ha negado que hubiera premeditación y ha alegado que se trató de un acto de legítima defensa, ante una agresión. Además, ha solicitado que se realice una segunda autopsia al cadáver de Arrieta y que se investigue si había alcohol en su organismo. Sancho ingresó en la prisión de la cercana isla de Koh Samui el lunes, 7 de agosto, donde permanece a la espera de un juicio, que tendrá lugar dentro de 3 o 6 meses. El director de la cárcel, Wacharapong Bonsator, aseguró que se encuentra tranquilo y en buen estado, realizando ejercicios suave y a veces yoga. También dijo que Sancho recibe visitas de sus abogados y de un psicólogo, y que tiene contacto telefónico con su familia en España. Los padres de Sancho viajaron a Tailandia el pasado 23 de agosto para ver a su hijo, pero no pudieron hacerlo hasta el 26 de septiembre, cuando se les concedió un vis-a-vis de 20 minutos. Los padres de Sancho han expresado su apoyo incondicional a su hijo y han pedido respeto y prudencia ante el caso. Este es el resumen del caso de Daniel Sancho, un crimen que ha sacudido a la opinión pública y que plantea muchas incógnitas. Pero, ¿qué ha pasado con Sancho desde que comenzó el proceso judicial? Según las últimas noticias, la Fiscalía de Samui entregó el pasado 25 de octubre el informe definitivo en el que acusa al español de asesinato premeditado y ocultación del cuerpo de Arrieta, los mismos cargos considerados por la policía en su investigación. El juicio se celebró el pasado 13 de noviembre, después de que el acusado solicitase su aplazamiento debido a la ausencia de un intérprete presencial al español. El pasado 27 de noviembre tuvo lugar una nueva vista, en la que la defensa del chef tampoco presentó las pruebas pertinentes, posponiendo de nuevo la cita hasta el 12 de diciembre. Además, se ha revelado que Sancho no se encuentra en la cárcel de Koh Samui, como se había dicho hasta ahora, sino en una prisión secreta por motivos de seguridad. ¿Qué pasará con Sancho? ¿Será condenado a muerte o podrá demostrar su inocencia? ¿Qué opinas tú sobre este caso? Déjanos tus comentarios y comparte este vídeo con tus amigos. Si te ha gustado, dale a like y suscríbete a nuestro canal para estar al día de las últimas noticias. Hasta la próxima. Adiós. El 30 de abril de 2020, Facundo Astudillo Castro salió de su casa en Pedro Luro para visitar y recomponer la relación con su exnovia que vivía en Bahía Blanca. Se trasladaría haciendo dedo en una fecha en que la provincia de Buenos Aires se encontraba bajo cuarentena estricta por la pandemia de COVID-19, lo que restringía la circulación y penaba a quienes la violaran. Alrededor de las 13 horas, el joven llamó a su madre: «Mamá, vos no tenés idea dónde estoy. No me vas a volver a ver más». Ese día, 2 policías de Mayor Buratovich, en el partido de Villarino, interceptaron al joven y le labraron un acta por violar la cuarentena. La familia sostiene que esto ocurrió a las 10 horas. Al momento de demorarlo, le tomaron la última foto que se conoce de él, apoyado contra una patrulla policial RO 23360. También fotografiaron su carnet de conducir. Más adelante, la policía lo interceptó en el acceso a la localidad de Teniente Origone, donde le requirieron documentación. 3 testigos afirman haberlo visto allí cerca de las 3:30 cuando 2 policías, en un patrullero de la policía bonaerense modelo Toyota Hilux con la puerta trasera abierta, le indicaban que subiera. El fiscal Santiago Ulpiano Martínez no consideró motivo suficiente para aducir que Facundo fue secuestrado por la policía, entre otros motivos porque un oficial, Alberto González, asegura haber interceptado al desaparecido unos 26 kilómetros más adelante de lo que los testigos mencionan.
en la ruta 3, y le tomó una foto a su carnet de conducir. Este oficial interrogó a Facundo, quien habría respondido que se dirigía hacia Bahía Blanca y no contaba con permiso de circulación, por lo que el oficial consultó mediante radio a la comisaría de Médanos sobre qué hacer, quienes le instruyeron dejarlo ir. De acuerdo con Alberto González, Facundo continuó camino en una Renault Dacia Oroch gris oscuro. El 5 de junio se formalizó una denuncia por averiguación de paradero, que quedó en manos de Rodolfo de Lucía, titular de la UFI 20 de Bahía Blanca. La familia del desaparecido criticó el accionar de la policía, señaló la dificultad en radicar la denuncia y el hecho de haber tomado nota de la declaración de uno de los amigos de Facundo en un papel de roticería. El 17 de junio, Cristina Castro, madre del desaparecido, se trasladó a Mayor Buratovich para supervisar un operativo policial, pero denunció que 5 patrulleros bonaerenses le impidieron participar. El 25 de junio, el Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas tomó conocimiento de la desaparición. Lo informó a policías y agencias gubernamentales de todo el país a través de los sistemas del Ministerio de Seguridad de la Nación. El 8 de julio, se incorporó a la División Búsqueda de Personas de la Policía Federal Argentina. Se solicitó recursos a otras fuerzas federales. Ese día secuestraron el libro de guardia de la comisaría de Mayor Buratovich, Villarino, jurisdicción donde se produjo la desaparición, así como teléfonos celulares de policías. Ese día, la jueza federal María Gabriel Marrón aceptó el caso y la investigación comenzó a ser liderada por el fiscal Santiago Ulpiano Martínez. Se apartó a la policía bonaerense, y se aceptaron como querellante a la Comisión Provincial por la Memoria, CPM. El 11 de julio, a pedido de la CPM, un comité de la ONU le reclamó al Estado argentino inmediatez y exhaustividad en la investigación. El gobierno le aseguró al organismo internacional absoluto compromiso. El 12 de julio, durante un operativo de búsqueda en una basural de Mayor Buratovich, el abogado de la familia del desaparecido, Luciano Peretto, fue amenazado por un subcomisario bonaerense. A pedido del fiscal, esa policía abandonó el lugar en pos de las fuerzas federales. No se encontraron restos humanos en ese operativo. El subcomisario fue relevado de su cargo por orden de Asuntos Internos. Entre el 14 y el 16 de julio, 200 efectivos de la Policía Federal, la Prefectura Naval y la Gendarmería Nacional buscaron a campo abierto y por aire entre Pedro Luro y Bahía Blanca, en inmediaciones de la Ruta Nacional 3. El 15 de julio, peritaron los vehículos policiales, en busca de rastros físicos y biológicos, tanto de sangre como de otras muestras de ADN. Además, se solicitaron peritajes de los teléfonos móviles de los policías mediante la tecnología UFED, y sobre el libro de guardia de la comisaría de Mayor Buratovich, en busca de alguna alteración que buscase ocultar el paso del desaparecido por esa dependencia. Se hallaron manchas compatibles con sangre en el baúl del vehículo personal una oficial de policía y en el móvil policial 22.788, manchas en la guantera, asiento trasero y caja, además de detalles en el volante. El 17 de julio, la compañía de telefonía móvil que utilizaba Facundo informó que alrededor de las 19 horas del 30 de abril se detectaron pins de Facebook del celular del desaparecido. Esto fue registrado por 2 antenas, una sobre la Ruta 3 y otra en proximidades del polo petroquímico Bahía Blanca. El 21 de julio, la madre del desaparecido pidió la recusación del fiscal federal Santiago Ulpiano Martínez, denunciando irregularidades en el rastrillaje del 19 de junio y la investigación judicial, como el contacto con la policía bonaerense, apartada del caso para entonces, y la filtración de datos publicados en Facebook. El 22 de julio, rastrillaron con perros el destacamento de Mayor Buratovich, sin encontrar pistas. Entre el 25 y 27 de julio, rastrillaron entre el acceso de Villarino hasta la estación de trenes Aguará, Cerri, Bahía Blanca. Abarcó un tramo de la Ruta 3, y contó con perros, drones de la PFA y buzos tácticos de la Prefectura Nacional. El 29 de julio la jueza federal Gabriela Marrón rechazó la recusación del fiscal por improcedente. El 31 de julio otra vez allanaron con perros en la seccional de Teniente Origone, donde en un viejo calabozo se identificó un objeto que pertenecía al desaparecido, y según asegura su madre, le había sido regalado por su abuela. La madre, al enterarse de esto, adelantó que dentro del objeto se encontraría una vaquita de San Antonio, lo que se comprobó al abrirlo. El 7 de agosto, a pedido de los familiares del desaparecido, se realizaron nuevos allanamientos de fuerzas federales con perros adiestrados,
en Mayor Buratovich, cerca del kilómetro 780 de la Ruta 3. Se hallaron restos óseos quemados, que al momento del allanamiento no pudieron ser determinados como pertenecientes a alguna persona. La familia del joven cree que fue subido a un patrullero bonaerense en las proximidades del lugar. Además, se halló una mochila azul y ropa, que no fue reconocida por la madre del joven, aunque afirmó que era el talle de su hijo. El 8 de agosto se reveló que la novia y el hermano del desaparecido habían sido amenazados por la policía bonaerense en busca de una confesión, también, que se había realizado un allanamiento ilegal en el domicilio de la familia. El fiscal del caso a esa fecha indicó que estos hechos, a pesar de calificarse como delitos, exponían la voluntad de la fuerza policial de encontrar al desaparecido más que ser un indicio de encubrimiento. El fiscal de la causa fue recusado por segunda vez el 8 de agosto, tras rechazar un pedido de detención de los policías formulado por la familia del desaparecido. La fiscalía adquirió a Claro una nueva tarjeta SIM con el número del desaparecido, para ser peritada por la PFA. Con este chip, la policía ingresó al WhatsApp del desaparecido desde otro teléfono. El 15 de agosto, un pescador encontró un cuerpo esqueletizado y una mochila en la zona conocida como Cabeza de Buey, en Bahía Blanca, la cual había sido rastrillada sin éxito por la policía 48 horas antes. El fiscal federal Ulpiano Martínez pidió la intervención de peritos de la Corte Suprema y del equipo argentino de antropología forense. A 30 metros del cuerpo, se encontraron zapatillas y ropa, coincidente con la que vestía Facundo al momento de su desaparición. Su madre reconoció las zapatillas, y sugirió que por el buen estado en que se encontraban, sin siquiera tierra encima, habían sido plantadas en ese lugar junto con el cuerpo. Pidió otra vez la renuncia del ministro Berni. El fiscal fue criticado por hablar con el ministro durante el operativo, algo que Berni desmintió. El 25 de agosto se secuestró un patrullero Toyota Etios que, 9 días después de la desaparición de Facundo, circuló por el área donde fue encontrado el cuerpo. De acuerdo con el GPS del vehículo, sistema AVL, una zona alejada de donde estaba asignado. Por la desaparición, 4 policías bonaerenses están sospechados, debido a contradicciones y cambios en sus declaraciones. A pesar de que la familia del desaparecido pidió su detención, la fiscalía consideró al 7 de agosto que no había indicios suficientes para incriminarlos. El fiscal Ulpiano Martínez solicitó un pedido de indagatoria que fue rechazado por la jueza a cargo. En junio de 2021, más de un año después del hecho, personal de Gendarmería secuestró 3 teléfonos celulares pertenecientes a 2 efectivos de la policía de la provincia de Buenos Aires, las agentes Hanna Curruinca y Xiomara Flores, ubicado en la localidad de Pradere, próxima a Pedro Luro y en el partido de Villarino. Una fuente allegada a la causa indicó a Telam que el operativo realizado por Gendarmería Nacional había sido ordenado en las últimas horas por la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca. Esas policías fueron quienes tuvieron contacto con Facundo en distintos momentos el 30 de abril del 2020, cuando salió de su casa de Pedro Luro con destino a Bahía Blanca y luego desapareció. El nivel del agua estaba bajo al momento en que habría ocurrido la asfixia por sumersión. Se relaciona esto con haber encontrado cerca una zapatilla de Facundo en perfecto estado, y huellas de un vehículo a pocos metros del cadáver. No pudo precisarse porque la mochila fue hallada en el mismo cangrejal que su cadáver, pero 3 días después y a 3 kilómetros. En ella se encontraron prendas del joven que presentaban roturas y quemaduras con algún ácido. Contenía su gorra y el pantalón que usaba el día de su desaparición. No se pudo encontrar su documento de identidad, que llevaba al salir de Mayor Buratovich. Esto se suma a un objeto, una pequeña sandía con una vaquita de San Antonio adentro, de Facundo encontrado en el destacamento policial de Teniente Origone el 31 de julio y la piedra turmalina encontrada en un patrullero, también del joven. Ambos objetos fueron encontrados por el perro Yatel. Pese a esto, la jueza Gabriela Marrón se negó a allanar la casa de los policías, pedido hecho por los fiscales. Dichos fiscales también solicitaron la protección de testigos luego de que uno recibiera amenazas de desapareciera por 12 horas. Luca Magnotta, nacido como Eric Clinton Kirk Newman en 1982, experimentó una infancia tumultuosa. Criado en una familia problemática, Magnotta mostró desde temprana edad signos de inestabilidad emocional. A medida que creció, enfrentó conflictos familiares y se mudó varias veces. Sus problemas legales empezaron en la adolescencia, con acusaciones de fraude y robo de identidad.
Este trasfondo problemático proporciona un contexto para comprender sus acciones posteriores y su búsqueda constante de notoriedad. La vida de Magnotta se entrelazó con la creciente influencia de Internet en la década de 2000. Buscando la fama, creó perfiles en redes sociales y participó activamente en foros en línea. Su comportamiento provocador generó atención negativa, marcando el inicio de una escalada en su búsqueda de reconocimiento virtual. Estas actividades en línea ofrecen una ventana a su psicología y prefiguran de manera inquietante los eventos más oscuros por venir. Luca Magnotta ganó notoriedad debido a un perturbador vídeo titulado Un Boy 2 Kittens, un chico 2 gatitos, que publicó en internet en 2010. En el vídeo, se mostraba a Magnotta asesinando a 2 gatitos, realizando actos de tortura y crueldad animal. Este contenido extremadamente gráfico y violento generó repulsión y condena generalizada. La brutalidad hacia los animales en este vídeo fue un indicador inquietante de la psicopatía de Magnotta y su disposición a cometer actos violentos. La reacción negativa de la comunidad en línea y de defensores de los derechos de los animales resaltó la gravedad de sus acciones, aunque en ese momento no se anticipaba el horror aún mayor que desencadenaría con el asesinato posterior de Jun Lin en 2012. Este incidente con los gatos fue un precursor impactante que evidenció la peligrosidad de Magnotta y sus perturbadoras tendencias. Hablemos ahora del trágico punto culminante de la historia de Magnotta. Ocurrió en mayo de 2012 con el brutal asesinato de Jun Lin. La víctima fue de... Magnotta filmó y compartió el horroroso acto en línea. Este crimen atroz no solo destacó su inclinación hacia la violencia extrema, sino que también desencadenó una cacería internacional para su captura. El asesinato de Jun Lin dejó una cicatriz indeleble en la percepción pública de Magnotta y sus acciones. Tras el asesinato, Magnotta huyó a Europa, desatando una intensa persecución policial. Su captura en un café de Berlín en junio de 2012 marcó el fin de una búsqueda internacional. Durante su tiempo fugitivo, Interpol emitió una alerta roja para facilitar su arresto. El arresto de Magnotta no solo puso fin a su violenta odisea, sino que también planteó preguntas sobre la naturaleza de la delincuencia transnacional y la coordinación entre las fuerzas del orden en la era globalizada. Marita Verón desapareció en San Miguel de Tucumán el 3 de abril de 2002. Sus padres, la investigación policial y los sucesivos fiscales que intervinieron en la causa, han sostenido que se trató de un secuestro con fines de zonas para la protección, identificando a varios sospechosos. Dicha acusación está basada íntegramente en pruebas de testigos. Según las informaciones aportadas, Marita fue secuestrada para utilizarla en una fiesta sexual, su primer destino de explotación. Logró escapar pero la volvieron a atrapar. Una prostituta contó que pasó por manos de un propietario, quien la tuvo en su casa y a los 2 días la vendió en 2.500 pesos a una whiskería de La Rioja. La causa llegó a la etapa del juicio oral a comienzos de 2012, dictándose sentencia absolutoria para todos los acusados en diciembre de ese año. El fundamento básico del fallo fue que los testimonios sobre los que se basa la acusación no son creíbles, a la vez de resultar contradictorios entre sí. El fallo recibió severas críticas desde los más diversos ámbitos. La causa llegó a la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, que en diciembre de 2013 revocó el fallo absolutorio y condenó a todos los imputados. La madre de Marita, Susana Trimarco, no pudo encontrar a su hija, pero logró que el caso se convirtiera en un emblema y permitió realizar un mapa de la trama. En 2013 la periodista y escritora Sibila Camps publicó su libro La Red, la trama oculta del caso Marita Verón. Hija de Susana Trimarco y Daniel Verón, María de los Ángeles Verón, conocida como Marita Verón, había dejado su casa el 3 de abril de 2002 para dirigirse a una consulta médica, y, de acuerdo con la descripción de un testigo, habría sido secuestrada por gente que bajó de un coche rojo. 3 días después, fue descubierta por la policía en la localidad de La Ramada, a más de 30 kilómetros, usando zapatos con tacones en lugar de las zapatillas que tenía al desaparecer. Estos policías la llevaron a la comisaría y luego a la terminal de ómnibus, pero ella nunca llegó a su destino. La investigación llegó hasta 3 cabarets riojanos, Candy, El Candilejas y El Desafío, hoy rebautizado La Isla, que operaban como tapaderas de prostón. La Cámara de Apelaciones de Tucumán los describió de esta manera: lugares destinados al ejercicio de la opción donde hay un sistema de reclutamiento de mujeres, incluso mediante su privación de libertad.
una de las mujeres liberadas gracias a la investigación, de nombre reservado, declaró haberla visto en Candy Drop, con peluca y lentes de contacto celestes. Luego la perdió de vista, pero oyó a la posible regente de la whiskería comentar: estos boludos la están buscando y está en España. Dicha mujer se llama Lidia Medina y está procesada por privación ilegítima de la libertad agravada y promoción de la prostitución, al igual que su hijo y la esposa del mismo. Otras aristas de la investigación incriminaron a la tucumana Daniela Milain, quien habría tenido la intención de llevar a Marita a Río Gallegos. Fue detenida junto a su marido y un oficial riojano transportando mujeres. Se liberó a una misionera, una cordobesa y 2 bonaerenses. Se consiguieron datos sobre una red de prostitución en España de la cual se rescataron a 17 mujeres, pero Marita no fue encontrada entre ellas. Se abrió una causa judicial, en la cual hay más de 10 personas esperando juicio oral, y en cuyo curso se rescataron a 21 mujeres secuestradas de forma similar. El juicio por el caso Marita Verón comenzó el 8 de febrero de 2012. Se logró llevar a juicio 55 expedientes y 144 testigos en el caso de desaparición. Se acusó a 13 personas, 7 hombres y 6 mujeres vinculados al secuestro y la promoción de la prostitución. Los jueces del caso fueron Alberto César Piedrabuena, Emilio Andrés Herrera Molina y Eduardo Romero Lascano. El 16 de febrero, en el 6º día de juicio y segundo de declaración de Susana Trimarco, madre de Marita Verón, esta contó parte de los 10 años de búsqueda de Marita. Cargó contra imputados, políticos y policías. La madre de Marita relató cómo descubrió el negocio de la de personas, y afirmó que lo único que buscaba era que le devolvieran a su hija. La primera parte de su declaración, Trimarco la dedicó a hablar de su familia. Recordó a su marido Daniel Verón, la niñez de sus hijos Horacio y Marita, el noviazgo de esta con David Catalán y cuando nació Micaela, su nieta. Trimarco relató lo que pasó el día en que desapareció Marita. La mujer puso sus sospechas sobre Patricia Soria, una enfermera que vivía en el mismo barrio que la joven, en Las Talitas. Marita quería ponerse un DIU y ella le insistía en que vaya a la maternidad. A mí no me caía bien esa mujer, que le preguntaba muchos detalles de su vida privada y de la familia, declaró. Después cargó contra Miguel Ardiles, un supuesto empleado de la maternidad que le ayudó a Marita a conseguir los turnos. La llamaron para el 3 para darle el turno y le pidieron que lleve el documento. Nos pareció raro, dijo Trimarco. Luego detalló cómo fue la búsqueda, cuando Marita no volvió de la maternidad. Recorrimos hospitales, calles, hablamos con las amigas. Nada. Estaba desesperada. En la comisaría no nos querían tomar la denuncia, porque decían que se había ido seguro con un noviecito o con sus amigas. Después decían que no tenían papel para redactar la denuncia ni nafta para salir a buscarla en camioneta, precisó. El presidente del tribunal, Alberto Piedrabuena, la interrumpió en esta parte del relato, y decretó un cuarto intermedio. Sí, porque me falta mucho. Tengo para estar 10 días, advirtió Trimarco. Cuando retornó la audiencia, la madre de Marita habló de la búsqueda. No ahorró palabras contra el exgobernador Julio Miranda y contra funcionarios de su gabinete. Como estúpida iba a la casa de gobierno. Digo estúpida porque la mafia estaba ahí. Ellos me mandaron a hablar con Losale, expresó. Trimarco hizo referencia a un convenio que había firmado el gobierno, Gestión Miranda, con la Asociación de Remiseros Unidos de Tucumán, en la que los declaraban custodios de la ciudad. Julio Díaz me dijo que ellos tenían más autos y mejores armas que la policía, manifestó. Cuando tenía que hacer referencia a María Jesús Rivero, titular de Arut y de la remisería 5 Estrellas, habló de ella como esta señora. Y como se esperaba, se despachó contra Rubén La Chancha Gale. Yo siempre desconfié de ellos, porque todos decían que eran unos delincuentes, aseveró. La Chancha Ale y toda la mafia manejan la prostitución de esta provincia. No sé por qué el pueblo de Tucumán no los enfrenta. Yo los voy a enfrentar, así bajita, chiquita, como soy, voy a defender a mi hija, aseguró. Hubo 3 momentos de tensión por las reacciones de la familia Gómez y la interrupción de los abogados. Una mujer que trabaja en la noche explicó que sabía lo que le pasó a Marita. Ofreció datos de donde la tuvieron cautiva, y explicó que la secuestraron para la explotación en La Rioja. Yo no podía creer que existan esas cosas, dijo Trimarco. La madre de Marita desechó las otras hipótesis, criticó la labor de Ernesto Baclini.
entonces secretario de la Fiscalía de Instrucción 8, y que estuvo a cargo de la investigación cuando murió el fiscal Joaquín Abermal. Cuando por fin llegó a un pueblo de La Rioja, no encontró a Marita. Pero una chica, Anaí, se fue corriendo a sus brazos y le suplicó que la rescatara. Ella le contó que había visto a su hija la semana anterior y le relató el calvario que vivía. Fue el primero de muchos testimonios desgarradores. Desgraciadamente me convertí en especialista de este delito porque lo palpé, lo viví. Y busco a mi hija. Jamás la voy a dejar de buscar, caiga quien caiga. Mi misión es mi hija. No quiero cerrar los ojos hasta antes saber de ella. Hay muchas chicas desaparecidas que estamos ayudando, pero yo quiero a mi hija, dijo con firmeza Trimarco. El 11 de diciembre de 2012 los jueces Alberto Piedrabuena, Emilio Herrera Molina y Eduardo Romero Lascano, integrantes de la Sala 2 de la Cámara Penal de Tucumán, emitieron su veredicto, mediante el cual los 13 imputados resultaron absueltos, fallo que provocó una extendida reacción de rechazo social. Los fundamentos de la sentencia se emitieron el 18 de diciembre de 2012. El fallo generó descontento y repudio por parte de la sociedad, así como de organizaciones de derechos humanos, organizaciones feministas, activistas políticos y de la mayor parte de los medios de comunicación de Argentina. El 12 de diciembre un grupo de izquierda se manifestó en la Casa de Tucumán de Buenos Aires, chocando con las fuerzas policiales, lo cual generó disturbios y varios heridos. El día 13 de diciembre, a raíz de la indignación popular, presentó su renuncia el entonces ministro de Seguridad de la provincia de Tucumán, Mario López Herrera. Susana Trimarco logró iniciar un juicio político contra los magistrados, pero Molina y Piedrabuena presentaron su renuncia para jubilarse. La causa llegó a la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, que en diciembre de 2013 revocó el fallo absolutorio y condenó a 10 de los 13 imputados. La sentencia final se dictó el 8 de abril de 2014 con penas de entre 10 y 22 años de cárcel. El tribunal condenó a José Fernando Chenga Gómez y Gonzalo Chenguita Gómez, a Daniela Milain y Andrés Alejandro González, a Carlos Alberto Luna y a Domingo Pascual Andrada, a María Azucena Márquez, a Humberto Juan de Robertis, y a Mariana Natalia Bustos y Cintia Paola Gaitán. Tras el dictado de la condena, los abogados de los condenados presentaron un recurso extraordinario federal, para que la Corte Suprema de la Nación revisara la decisión. Debido a ese planteo y ante la ausencia de una sentencia firme, vencidos los plazos de prisión preventiva, los condenados por la desaparición de Marita Verón salieron en libertad. El último en hacerlo fue Chenguita Gómez, en julio de 2016. En diciembre de 2016, denunciados por Susana Trimarco, se inició un juicio en Tucumán de los miembros del clan Ale, a los que Trimarco vinculó con la desaparición de su hija. La presunta banda criminal encabezada por los hermanos Rubén La Chancha Ale y Ángel El Mono Ale y María Jesús Rivero enfrentó cargos por presunto lavado de activos provenientes de distintas actividades ilícitas, incluida la personas con fines de explotación. Los hermanos Rivero estuvieron acusados y llegaron a juicio por el secuestro de Marita Verón, pero, en 2012, la Corte tucumana entendió que no surgieron en el debate oral pruebas suficientes para condenarlos. En marzo de 2017 la Corte Suprema de Justicia de Tucumán rechazó un recurso extraordinario que habían presentado los defensores de los acusados, en el que solicitaban que el fallo condenatorio sea revisado por la Corte de la Nación y ordenó que los 10 condenados por la desaparición de María de los Ángeles volvieran a la cárcel. El 18 de diciembre de 2017, tras un año de debate, los hermanos Rubén La Chancha Ale y Ángel El Mono Ale fueron condenados a 10 años de prisión, al ser considerados culpables de liderar una asociación ilícita dedicada al lavado de activos provenientes de las personas con fines de explotación, entre otros delitos. En tanto, María Jesús Rivero, ex esposa de La Chancha, otra de las consideradas cabecillas de la organización criminal, fue condenada a cumplir una pena de 6 años de cárcel. Por decisión del tribunal, los condenados cumplirán su condena bajo la modalidad de prisión domiciliaria, hasta tanto la sentencia quede firme. Otras 11 personas también recibieron penas de 3 a 7 años y hubo 3 absueltos por el beneficio de la duda. En 2008 Interpol encontró indicios de que Marita podría haber pasado por España, pero no se abrió ninguna causa. En 2012, en el juicio por el caso Verón, el excomisario tucumano Jorge Tobar dijo que familiares de una de las imputadas, Lidia Medina, llevaron a la joven a España y la trajeron de vuelta para entregarla a otros. También ratificó la existencia de una red de gran alcance.
Por otro lado, Irma Abraham, dueña de 3 hoteles alojamiento en Tucumán, dijo que se reunió con la chica, que se había ido de su casa por sus propios medios y que vivía en España. La abogada y activista contra la trata de personas Mercedes Hernández de la Asociación de Mujeres de Guatemala, en España colabora con Trimarco en el intento de crear un equipo internacional, que en julio de 2017 no se había concretado. En 2014 y de nuevo en 2016 la Procuraduría de Trata y Extracción de Personas de Argentina, Protex, libró un exhorto a las autoridades españolas para conocer las medidas adoptadas, en ambos casos sin resultados. Según Hernández, las personas mencionadas en el juicio en la Argentina, no se las vinculó a ningún proceso en España. Para un delito transnacional hace falta una parte que impulse las investigaciones, si no, por sí mismas, no avanzan. Eso es lo que no tenemos, en este caso señaló en 2017. Susana Trimarco no pudo encontrar a su hija, pero el caso de Marita se convirtió en un emblema y su búsqueda permitió realizar un mapa de personas. En 2007 Susana Trimarco impulsó la Fundación María de los Ángeles, que brinda asistencia integral y gratuita a familiares y víctimas de trata de personas y que ha logrado liberar a varios miles de mujeres. El caso de Marita dio visibilidad a las zonas y a la red de corrupción estatal, 5. En abril de 2008, la lucha de Trimarco impulsó la Ley 26364 de prevención y sanción de la trata de personas y asistencia a sus víctimas. Posteriormente, tras el fallo absolutorio de 2013 se mejoró la norma, al eliminar la figura de consentimiento como situación que morigeraba la sentencia del tratante. Natalie Jean Vázquez nació el 25 de enero de 1975 en el condado de Taos, Nuevo México. Creció en Nuevo México, pero luego se mudó a Longmont, Colorado. Natalie trabajaba como asistente dental y era miembro activo de la Iglesia Apostólica. Natalie fue descrita como muy feliz y llena de energía. La Iglesia Apostólica es descrita como muy estricta, especialmente con sus reglas para las mujeres. El pastor de la iglesia, Luke Hancock, afirmó tener una relación especial con Dios. Le decía a su congregación que tenía visiones de que ciertos miembros le debían dinero. Los miembros le entregarían diferentes cantidades de dinero que él obtendría de sus llamadas visiones. Una de las visiones de Hancock estaba dirigida hacia Natalie. Le dijo a Natalie que su visión era que ella se casara con un pintor de 21 años llamado Matthew Mirabal. Se casaron en noviembre de 1996 y juntos tuvieron una hija en 1999. A la familia de Natalie no le gustó que la iglesia los hubiera unido a ella y a Matthew. Creían que la iglesia se estaba convirtiendo más en una secta. Pero Natalie se quedó con Matthew y estaba feliz de ser madre. En septiembre de 1999, Matthew llamó a la policía para denunciar la desaparición de Natalie. Le dijo a la policía que Natalie no había regresado a casa después de hacer compras. Esa noche, el coche de Natalie fue encontrado abandonado en el aparcamiento del supermercado. Las cámaras de seguridad revelaron que Natalie nunca había entrado a la tienda. El día después de que se denunciara la desaparición de Natalie, unos excursionistas descubrieron su cuerpo en las montañas rocosas. La de Natalie fue muy violenta. La habían golpeado, estrangulado y decapitado. Cerca de su cuerpo se encontró un trozo de madera astillada. La policía creyó que Natalie había sido desvivida en otro lugar porque había muy poca sangre. Se sabía que el área donde encontraron a Natalie, Left Hand Canyon, era un vertedero. Hubo varios otros crímenes que ocurrieron en Denver, que fueron similares al caso de Natalie. La policía no pudo encontrar ninguna conexión entre el caso de Natalie y los casos de Denver. La policía investigó el matrimonio de Natalie y Matthew, pero no pudo encontrar ninguna evidencia de que hubiera violencia doméstica o cualquier otro problema. La policía también examinó más de cerca el coche de Natalie. En su coche había hierba de montaña y agujas de pino. Esta vegetación solo se podía encontrar a gran altura. El coche de Natalie también tenía 3 tipos de llantas. La policía había tomado impresiones de neumáticos y las 3 impresiones se encontraron cerca de donde se encontró el cuerpo de Natalie. Todo el lado derecho del coche de Natalie estaba rayado. La policía se enteró de que Matthew había tenido un accidente automovilístico cuando era más joven y estaba ciego de un ojo. Creían que Matthew había sido quien desvivió a Natalie.
Condujo su coche a las montañas y lo abandonó en el parking de la tienda de comestibles. La policía obtuvo los registros telefónicos de Matthew. Se enteraron de que había estado hablando con la esposa de su hermano, Lisa. Habían hablado de querer estar juntos. Los vecinos de Lisa le dijeron a la policía que Matthew estuvo en su casa cuando su esposo no estaba. Lisa también le había enviado fotos a Matthew después del fallecimiento de Natalie. Matthew le escribió a Lisa una carta diciéndole que le encantaban las fotografías, lo divertida que era su vida íntima y que la amaba. Matthew le dijo a la policía que tenía una coartada y que estaba en casa con su hija. La policía también habló con Lisa y ella también dijo que estaba en casa con su esposo, Marcus. En el coche de Natalie, la policía encontró guantes ensangrentados. La sangre de los guantes pertenecía a Natalie. La policía fue al trabajo de Matthew para registrar los alrededores. En la basura encontraron una bolsa de plástico de Walmart. En la bolsa, la policía encontró una caja para un par de guantes que eran del mismo tipo que se encontraron en el coche de Natalie. El laboratorio forense utilizó superglue calentado para buscar una huella digital en la bolsa de compras, que resultó pertenecer a Matthew. Las pruebas continuaron acumulándose a favor de Matthew. En su camioneta, la policía encontró un trozo de madera que coincidía con la madera astillada encontrada cerca del cuerpo de Natalie. De hecho, la Oficina de Investigaciones de Colorado pudo volver a unir las piezas. Al ser interrogado, Matthew insistió en que no tuvo nada que ver con la de su esposa. La policía notó que durante el interrogatorio, Matthew estaba jugando con una venda en el dedo. Tenía una lesión en la membrana entre el pulgar y el índice. La justificación de Matthew fue que a menudo usaba cuchillos afilados en el trabajo. En los guantes, la policía encontró un agujero en la misma zona que coincidía con la lesión de Matthew. El ADN del exterior de los guantes era el de Natalie, pero el ADN del interior era el de Matthew. La policía se enteró de que Matthew había intentado contratar una póliza de seguro de vida por valor de $1 millón antes de que Natalie. La compañía de seguros le dijo que no ganaba tanto y le preguntó si $250.000 serían suficientes. Matthew dijo que sí. La póliza caducaría 3 días después de la ejecución de Natalie. Matthew Mirabal fue arrestado y acusado de asesinato. Se cree que Matthew quería que Natalie para poder comenzar una nueva vida con Lisa y obtener el dinero del seguro de vida. Sin embargo, Lisa no era la única mujer con la que Matthew engañaba a Natalie. Matthew también había tenido una relación con la esposa de Luke Hancock, Janet. Janet le escribió a Matthew mientras estaba en prisión. La policía también encontró una bolsa de pañales en el coche de Natalie, por lo que creen que la hija de Natalie estaba en el coche mientras Matthew la desvivía. Matthew fue declarado culpable de asesinato en primer grado y sentenciado a cadena perpetua. Madrugada del 30 de octubre de 1992. Esa fue la última vez que Gloria Martínez Ruiz fue vista en la Clínica Psiquiátrica Torres de San Luis de Alfaz del Pi, Alicante. Desde los 14 años, Gloria tenía insomnio, lo que le hacía estar muy nerviosa, y problemas de ansiedad. Además, había tenido algunos brotes psicóticos aislados que no le impedían hacer una vida normal. Cursaba COU, tenía buenas notas y estaba en 7º de piano en el Conservatorio de Alicante. La doctora María Victoria Soler, psicóloga que trataba a la menor, fue la que recomendó a sus padres el internamiento de Gloria en la Clínica Torres de San Luis. A pesar de las dudas de los padres, Gloria ingresó en la mañana del 29 de octubre de 1992. A las pocas horas de su ingreso sufrió una fuerte crisis nerviosa que obligó a mantenerla sedada. La joven estuvo atada a la cama de pies y manos durante las primeras horas de internamiento. Cuando a media tarde fue llevada a la cafetería por las enfermeras, Gloria dejó escrito una nota con letra irregular y temblorosa según los peritos. Me da miedo pensar que estoy muerto y la única luz está cerca de mí, Dios mío. Por la noche, para verificar que Gloria se tranquilizaba le inyectaron 4 dosis de 75 miligramos de potentes sedantes. Gloria se calmó hasta que tuvo un nuevo brote sobre la 1:30 de la madrugada. Había 2 auxiliares de enfermería que accedieron a desatarla para que fuera al aseo. Al parecer, su estado de nerviosismo era tal que una de las auxiliares tuvo que ir en busca de ayuda para contenerla. Sin embargo, la joven consiguió zafarse de sus cuidadoras y se escapó saltando por la ventana de su habitación y después por
El muro de la clínica. Pese a que el suceso tuvo lugar a la 1:30 de la madrugada, no se avisó a la policía y a la familia, hasta pasadas las 8 de la mañana. Los padres rechazaron de plano la versión de la clínica, afirmando que era imposible que su hija, fuertemente sedada, pudiera haberse zafado de las enfermeras, saltar el alto muro de la clínica y haber escapado en la noche sin sus gafas. Era miope y tenía 8 dioptrías. Y descalza. Desde entonces el rastro de la joven se esfumó y no se ha vuelto a saber de Gloria. Vecinos de la zona aseguran haber escuchado pasos aquella madrugada y un trabajador de una gasolinera dijo haber visto a una joven muy parecida a Gloria también aquella madrugada. En los días siguientes, la Guardia Civil realizó un amplio dispositivo en los bosques de los alrededores, drenando acequias y pozos y vaciando fosas sépticas. A pesar de los esfuerzos de los padres para que no cayera en el olvido, la desaparición 2 semanas después de las niñas de Alcácer desvió toda la atención mediática. En marzo de 1993 se llevó a cabo una reconstrucción de los hechos en la que participó la prima de Gloria. En 1994, con la clínica ya cerrada por sus problemas económicos, se impulsó de nuevo la investigación y se ordenó un registro exhaustivo del complejo, incluyendo el vaciado de la fosa séptica. Allí encontraron una bolsa con pertenencias de la chica, ropa interior y un cinturón. La enfermera entonces indicó que la menor se había orinado encima y tuvo que cambiarle la ropa. En 1999 fuentes del Ministerio del Interior confirmaron que un testigo sorpresa, del que no ha trascendido la identidad, aseguraba en una misiva haber visto cómo sacaban a la joven de la casa de una de las enfermeras de la clínica, en la calle de la Cruz de la localidad de Tibi. Sin embargo, la Guardia Civil no dio crédito a la pista. El caso se cerró judicialmente en el año 2000. Ante la extinción de la vía penal, la familia recurrió a la vía civil para solicitar daños y perjuicios. La Audiencia Provincial de Alicante condenó en 2008 a la psiquiatra María Victoria Soler Lapuente y a la Mercantil Zopito S.A.L., propietaria de la Clínica Torres de San Luis, a indemnizar con 60.000 euros a la familia de Gloria Martínez Ruiz en concepto de daños morales. Posteriormente se elevó a 104.000 euros la indemnización al considerar que el sufrimiento causado a la familia por la desaparición fue incluso mayor al que hubiera supuesto su. Actualmente, la Guardia Civil considera el caso como abierto. Si este vídeo te ha gustado, dale un like, suscríbete y comenta si quieres que trate algún caso en futuros vídeos.